Los registros de las plantaciones cuentan una historia que las autoridades de Charleston intentaron enterrar durante más de un siglo. A partir de 1843, nacieron 17 niños en los barracones de esclavos de plantaciones del sur de Carolina, niños con la piel tan pálida como el algodón y los ojos del color de las aguas costeras. Para 1851, todos y cada uno de ellos habían desaparecido de los registros de esclavos. Sin certificados de defunción. Sin actas de venta. Sin rastro. Lo que los documentos oficiales no mencionan es mucho más inquietante. A esos niños no los liberaron, y no los mataron. Los transformaron, les dieron nombres nuevos, historias nuevas, familias nuevas, y los vendieron dentro de la sociedad blanca por precios que harían ver modesta la ganancia anual de cualquier dueño de plantación. Las transacciones las manejaron hombres cuyos nombres todavía aparecen en paredes de tribunales y en señales de calles por toda Carolina del Sur. Y el proceso que lo hizo posible involucró una red tan cuidadosamente construida que familias de ambos lados, negras y blancas, guardaron el secreto durante generaciones, sabiendo que una sola palabra podía destruirlo todo. Antes de continuar con la historia de Fairhope Plantation y los niños que se desvanecieron de sus barracones, tómate un momento para suscribirte a este canal. Te traemos los rincones más oscuros de la historia estadounidense, historias olvidadas a propósito, historias que desafían todo lo que creíamos saber. Y después de escuchar lo que ocurrió en el Low Country de Carolina, deja un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. ¿También hay secretos enterrados en tu lugar de origen? La verdad de lo que pasó no empieza con los niños en sí, sino con el silencio que los rodeó desde el instante en que respiraron por primera vez. Fairhope Plantation estaba a 23 millas al noroeste de Charleston, ubicada donde el río Ashley se curvaba entre humedales densos de ciprés y roble vivo. La casa principal, una estructura de 2 plantas con dobles galerías y 6 columnas blancas, dominaba 300 acres de arrozales que habían hecho a la familia Coulson lo bastante rica como para poseer a 47 personas esclavizadas para 1842. La plantación había funcionado durante 61 años sin incidentes, conocida en toda la región por su producción eficiente y, según susurros en los salones de Charleston, por la discreción de su amo. Thomas Coulson había heredado Fairhope a los 29 años, cuando su padre murió de fiebre amarilla. A diferencia de muchos dueños de plantación que preferían vivir en Charleston y visitar sus propiedades solo durante la siembra y la cosecha, Thomas residía en Fairhope todo el año. Su esposa había muerto al dar a luz a su único hijo, una niña llamada Margaret, enviada a vivir con familiares en Virginia cuando tenía 7 años. Thomas no volvió a casarse. Sus vecinos lo consideraban melancólico pero justo, un hombre reservado que dirigía su plantación con una eficiencia silenciosa. Su capataz, un hombre llamado Duncan Hayes, llevaba 18 años trabajando en Fairhope y compartía la preferencia de su empleador por el orden antes que la brutalidad, no por bondad, sino porque una fuerza laboral estable producía mejores cosechas. Los barracones de esclavos en Fairhope consistían en 14 cabañas dispuestas en 2 filas enfrentadas, cada estructura alojaba entre 3 y 5 personas, según el tamaño de la familia. Las cabañas estaban construidas con tabí, una mezcla de conchas de ostra, cal, arena y agua que las mantenía frescas en verano y relativamente cálidas en invierno. Los barracones estaban más limpios que la mayoría, otra señal de la obsesión de Thomas Coulson por la eficiencia. La enfermedad significaba mano de obra perdida, así que las raciones eran suficientes y las condiciones de vida se mantenían apenas por encima del nivel de la miseria. Dentro de la comunidad esclavizada vivía una mujer llamada Raina, de 24 años en el verano de 1843, que trabajaba en la casa principal como costurera y, en ocasiones, como sirvienta personal cuando había visitas. Había nacido en Fairhope, igual que su madre y su abuela antes que ella. Raina tenía lo que, en el lenguaje codificado de la época, se llamaban buenos rasgos, piel más clara que la de muchos trabajadores del campo, ojos color avellana y un cabello que caía en ondas sueltas en lugar de rizos apretados.
Su abuela había sido comprada a una familia de Barbados, trayendo consigo una herencia mestiza que se transmitió durante 3 generaciones. Raina sabía leer. Se lo había enseñado en secreto una anciana blanca que, durante un breve tiempo, trabajó como tutora en Fairhope antes de morir. Raina ocultó esa habilidad con extremo cuidado, consciente del peligro que representaba. En la primavera de 1843, Raina quedó embarazada. Nunca habló del padre, ni con su madre, ni con las otras mujeres de los barracones, ni siquiera con Ruth, su amiga más cercana desde la infancia. Cuando le preguntaban, ella se apartaba y seguía con la tarea que tuviera entre manos. Las otras mujeres esclavizadas comprendían lo que significaba ese silencio. Ya lo habían visto antes, esa vergüenza particular mezclada con una rabia nacida de violaciones que no podían discutirse, porque no había justicia disponible, ni autoridad a la que acudir, ni forma de nombrar lo ocurrido sin empeorarlo todo. Thomas Coulson no hizo ninguna mención del estado de Raina. Ella siguió trabajando en la casa principal hasta su 7º mes, cuando Duncan Hess la reasignó a tareas más ligeras en los barracones. El embarazo transcurrió con normalidad y, en diciembre de 1843, Raina dio a luz a una niña. La partera que asistió el parto, una mujer llamada Diana, que había ayudado a nacer a 43 niños en Fairhope a lo largo de 20 años, le contó después a su esposo que casi se le escapa un grito cuando vio por primera vez a la bebé. La piel de la niña era pálida, no el marrón claro de un bebé mestizo, sino lo bastante pálida como para confundirse con blanca bajo cierta luz. Sus ojos, cuando se abrieron 2 días después, eran de un azul inconfundible. Raina llamó Lily a su hija y, durante los primeros 3 meses de vida, la mantuvo escondida tanto como pudo, diciendo que la bebé era enfermiza y debía permanecer dentro. Pero en el espacio estrecho de los barracones era imposible guardar secretos, y el rumor sobre el aspecto inusual de Lily se extendió rápidamente. Las demás personas esclavizadas reaccionaron con una mezcla de fascinación y miedo. Algunas mujeres mayores susurraban que la niña estaba marcada y que traería problemas. Otras veían en los rasgos de Lily un recordatorio brutal de la violencia y la coerción que habían moldeado sus vidas durante generaciones. Thomas Coulson vio por primera vez a Lily en marzo de 1844, cuando Raina llevó a la bebé a la casa principal porque no tenía a nadie que la cuidara durante el día. Observó a la niña durante un largo momento, sin revelar nada en el rostro, y luego le dijo a Raina que continuara con su trabajo. No comentó nada sobre la apariencia de Lily. No hizo preguntas. Esa noche, mandó llamar a Duncan Hess, y ambos se reunieron en el estudio de Thomas hasta pasada la medianoche. 3 semanas después, llegó a Fairhope Plantation un hombre que se presentó como Samuel Porter, un comerciante textil de Columbia. Pasó 2 días en la plantación, supuestamente hablando de negocios con Thomas Coulson, aunque no llegó ningún envío de tela ni se realizaron pedidos. Una mañana, vieron a Samuel Porter caminando por los barracones, acompañado por Duncan Hess, asintiendo y anotando en un pequeño cuaderno de cuero. Observaba a los niños, a todos, con una atención que inquietaba a sus madres. Antes de marcharse, Samuel Porter pasó 1 hora a solas con Thomas Coulson en el estudio. Cuando se fue, llevaba consigo un sobresellado y la promesa de que se escribirían con regularidad. Lily tenía 6 meses cuando desapareció. Ocurrió en junio de 1844, durante una racha de calor tan denso y quieto que incluso los insectos parecían moverse lentamente en el aire pesado. Raina se había levantado antes del amanecer, como siempre, para alimentar a Lily antes de comenzar su trabajo en la casa principal. Amamantó a la bebé, le cambió la ropa y la acostó en la cuna de madera que se había usado durante 3 generaciones de niños esclavizados. Ruth había prometido vigilar a Lily a lo largo del día, como solía hacerlo cuando Raina trabajaba. Hacia media mañana, Ruth fue a la cabaña de Raina y la encontró vacía. La cuna estaba allí, la manta aún tibia, pero Lily había desaparecido. Ruth preguntó a las otras mujeres, pensando que quizá alguien había sacado a la bebé a tomar aire, pero nadie la había visto.
Un pánico helado empezó a extenderse por los barracones, un miedo que no nacía del misterio, sino de una comprensión terrible. Ruth corrió a la casa principal y encontró a Raina en la sala de costura. Las palabras se le desbordaron, Lily había desaparecido. La cabaña estaba vacía. Nadie había visto nada. Raina soltó la camisa que estaba remendando y salió corriendo, con el corazón golpeándole tan fuerte que creyó que se le partiría el pecho. Cuando llegó a los barracones, 7 mujeres ya buscaban, llamaban el nombre de Lily, revisaban cada cabaña, cada cobertizo, cada rincón en sombra donde pudiera haber sido puesta una criatura. Duncan Hayes apareció en menos de 20 minutos, llamado por uno de los sirvientes de la casa. Organizó una búsqueda metódica por toda la plantación, los campos, los graneros de arroz, los edificios de procesamiento, el bosque que bordeaba la propiedad. Sacaron a los trabajadores del campo de su labor para buscar. La búsqueda continuó hasta el anochecer. Lily no apareció. Thomas Coulson habló con Raina una sola vez, brevemente, al caer la tarde. Él estaba en los escalones traseros de la casa principal, mientras ella permanecía abajo, en el patio, con la cara marcada por lágrimas y tierra. Le dijo que se estaba haciendo todo lo posible por encontrar a la niña. Sugirió que quizá un animal había entrado en la cabaña, había zorros en la zona y caimanes en los pantanos. Lo dijo con el mismo tono que usaba para hablar de rendimientos de cosecha y pedidos de suministros, con el rostro inexpresivo y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Raina sabía que a su hija no se la había llevado un animal. No había señales de lucha, ni sangre, ni tela rasgada. Lily había sido levantada de su cuna y cargada por manos humanas. Y Raina sabía, con una certeza que vivía por debajo del pensamiento consciente, que esas manos habían actuado bajo la dirección de Thomas Coulson. No dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿A quién se lo contaría? ¿Qué autoridad se preocuparía por la hija perdida de una mujer esclavizada? Así que se quedó en el patio, escuchando las garantías vacías de Thomas Coulson. Y cuando él la despidió, Raina volvió a su cabaña y cerró la puerta. Durante 3 días, Raina apenas se movió. Se tendió en su estrecha cama y miró la cuna vacía, con el cuerpo aún produciendo leche que no tenía a dónde ir y los brazos doloridos por la ausencia. Las otras mujeres le llevaban comida que no comía y agua que apenas bebía. Se sentaban con ella en silencio, porque no había palabras para ese tipo de dolor. Al 4.º día, Raina se levantó antes del amanecer, se lavó con agua fría del barril fuera de su cabaña y regresó al trabajo en la casa principal. Duncan Hayes, sorprendido de verla, le preguntó si estaba en condiciones de trabajar. Ella le dijo que sí. Tomó aguja e hilo y empezó a remendar una costura rota en una de las camisas de Thomas Coulson, con las manos moviéndose con precisión mecánica. Nunca volvió a pronunciar el nombre de Lily, ni ante Ruth, ni ante su madre, ni siquiera para sí misma en la privacidad de sus pensamientos. Era como si la niña hubiera sido borrada, no solo de la plantación, sino de la existencia. Pero Lily no había sido borrada. Había sido transformada. A 200 millas de allí, en una casa elegante en una calle arbolada de Columbia, una mujer llamada Charlotte Brannan recibió a una nueva integrante en su familia. Charlotte y su esposo, Robert, un abogado especializado en disputas de propiedad, no habían podido tener hijos, una tristeza silenciosa en sus 10 años de matrimonio. Habían explorado varias opciones, incluida la adopción, pero las complejidades legales y el estigma social habían resultado difíciles de superar. Entonces Samuel Porter, primo y socio comercial de Robert, se les acercó con una propuesta inusual. Conocía a una niña, una bebé recientemente huérfana que necesitaba un hogar. Las circunstancias eran delicadas, explicó Samuel, y exigían absoluta discreción. El origen de la niña era complicado, pero estaba sana, era hermosa y estaba disponible por un precio que cubriría todos los arreglos legales y garantizaría una confidencialidad total. Charlotte y Robert hicieron pocas preguntas.
El mundo social que habitaban se sostenía sobre ficciones cuidadosamente mantenidas, y ellos sabían aceptar una historia conveniente sin examinar demasiado sus cimientos. Aceptaron las condiciones de Samuel y, 3 semanas después, un carruaje llegó a su casa llevando a una niña de 6 meses, de piel pálida y ojos azules. La llamaron Sarah, afirmaron que era la hija huérfana del difunto hermano de Robert, fruto de un matrimonio que se había mantenido en privado por complicaciones familiares, y registraron su nacimiento con una fecha y un lugar cuidadosamente falsificados. Un empleado comprensivo en la oficina de registros, generosamente compensado por su cooperación, archivó los documentos sin hacer preguntas. Sarah Brennan se convirtió, en todo sentido legal y social, en una niña blanca nacida en una familia blanca. La operación que hizo esto posible nunca quedó registrada en ningún documento oficial. El dinero que cambió de manos no dejó rastro en papel, y Lily, la bebé esclavizada nacida de Raina en los barracones de Fairhope Plantation, dejó de existir en cualquier registro que pudiera rastrearse. Fue la primera, pero no sería la última. Durante los 7 años siguientes, nacieron 16 niños más en los barracones de esclavos de 5 plantaciones distintas repartidas por el Low Country de Carolina del Sur. Las plantaciones no eran vecinas. Iban desde el condado de Beaufort hasta Georgetown, separadas por distancias de 60 millas o más, pero compartían ciertas características. Cada una era próspera y consolidada. Cada una pertenecía a familias con conexiones con las comunidades mercantiles y legales de Charleston. Y cada una empleaba al mismo abogado para manejar transacciones de propiedad, Robert Brannan. Los niños, como Lily, nacían con una piel lo bastante clara como para pasar por blanca y ojos que iban del azul al verde o a la avellana. Sus madres, sin excepción, eran mujeres esclavizadas de piel clara que trabajaban en la casa principal o cerca de ella. Y, como Lily, cada niño desaparecía dentro del primer año de vida, se esfumaba de los barracones sin explicación, sin registro y sin rastro. El patrón no fue evidente de inmediato porque las plantaciones estaban separadas y las comunidades esclavizadas no tenían forma de comunicarse a esas distancias. Una madre que perdía a su hijo en Beaufort no podía saber que otra madre en Georgetown había sufrido la misma desaparición 3 meses antes. El duelo quedaba aislado, contenido dentro de cada plantación, incapaz de expandirse, conectarse o formar un panorama mayor. Pero Duncan Hayes lo sabía. Como capataz de Fairhope Plantation, había presenciado la desaparición de Lily y entendía su verdadera naturaleza. Y en los años siguientes, cuando ocasionalmente viajaba a otras plantaciones por asuntos de Thomas Cousin, entregando mensajes, cobrando deudas, negociando ventas de arroz y madera, escuchó historias susurradas que coincidían con lo ocurrido a la hija de Raina, un bebé desaparecido en la noche, una madre devastada sin respuestas y un visitante blanco en la plantación poco antes de la desaparición. Hayes llevaba notas cuidadosas en un diario personal que escondía bajo una tabla suelta del suelo en su alojamiento. No lo movía la indignación moral. Había pasado 23 años supervisando trabajo esclavizado y hacía tiempo que se había reconciliado con las brutalidades que ese puesto exigía. Su interés era más simple. Creía estar viendo algo sin precedentes, y su instinto de autopreservación le decía que documentarlo podría ser valioso algún día. Para 1849, su diario ya contenía descripciones de 9 desapariciones, con fechas, nombres de plantaciones y descripciones físicas de los niños desaparecidos. También había anotado la presencia repetida de ciertos nombres, Samuel Porter, Robert Brannan y un médico llamado Horace Strickland, que parecía facilitar alguna parte de las transacciones, aunque Hayes aún no había determinado exactamente qué papel jugaba el doctor. En diciembre de 1849, nació un 10º niño en Fairhope Plantation. La madre era una mujer llamada Catherine, que trabajaba en la cocina y nunca había tenido permiso para hablar sobre las circunstancias de su embarazo. El bebé, un niño, tenía la misma piel pálida y los mismos ojos azules que habían marcado a Lily 5 años antes. Catherine lo llamó Joseph y entendió de inmediato lo que ese aspecto significaba.
Había oído los rumores sobre la hija de Raina. Aunque Raina nunca volvió a hablar de Lily, Ruth había contado la historia a otras, y ésta había circulado por los barracones en la forma cuidadosa y codificada con la que viajaba la información peligrosa. Catherine sabía que Joseph desaparecería, y sabía que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Pero, a diferencia de Raina, Catherine decidió que no sufriría en silencio. 2 semanas antes de que Joseph desapareciera, Catherine buscó a Duncan Hess. Lo encontró al atardecer, cerca de los graneros de arroz, e hizo algo que podía haberle costado una paliza o algo peor. Le habló directamente sin que nadie le hubiera dado la palabra, y exigió algo. Le dijo a Hayes que sabía lo que iba a pasarle a su hijo. Le dijo que sabía que él formaba parte de eso, que llevaba registros, que tenía conocimiento de a dónde iban los niños. Y le dijo que, si se llevaban a Joseph, quería una prueba, algún objeto, alguna señal, algo que perteneciera a su hijo y que pudiera devolvérsele como evidencia de que seguía vivo. No pidió que le devolvieran a su hijo. Entendía que eso era imposible. Solo pidió una prueba de que existía en algún lugar, más allá de su alcance. Hayes la miró durante un largo instante. Ninguna persona esclavizada le había hablado nunca con esa franqueza. La respuesta razonable habría sido castigarla para reafirmar la autoridad absoluta que el sistema exigía. En cambio, asintió una vez, se dio la vuelta y se alejó. 3 semanas después, Joseph desapareció de su cuna del mismo modo en que Lily había desaparecido 5 años antes. Catherine no armó escándalo. No buscó, no lloró, no se derrumbó. Volvió a su trabajo en la cocina y no dijo nada a nadie. Una semana después de la desaparición de Joseph, Catherine encontró un pequeño botón de madera en el suelo de su cabaña, cerca de la entrada. Estaba tallado en una madera clara y era demasiado fino como para pertenecer a una prenda usada por personas esclavizadas. Lo reconoció al instante, porque ella misma lo había cosido a la pequeña camisa que había hecho para Joseph con retazos de tela guardados de la casa principal. Catherine guardó el botón en una bolsita de tela y lo escondió en una grieta de la pared de tabique de su cabaña. No era el niño, pero era prueba. Joseph había existido. Se lo habían llevado, pero había vivido. El botón era el único registro, por pequeño que fuera, de que se había cometido un crimen. Duncan Hayes nunca volvió a hablar con Catherine sobre lo que había hecho. Pero su gesto representó una grieta en la maquinaria del sistema, un momento en que alguien con poder reconoció, aunque fuera mínimamente, la humanidad de alguien sin él. No era redención, ni siquiera bondad. Pero era algo. Entre 1850 y 1851, nacieron 6 niños más y, después, desaparecieron. La red que manejaba estas transacciones se volvió más eficiente. El tiempo entre el nacimiento y la desaparición se redujo hasta apenas 3 semanas. Las familias blancas que recibían a estos niños se sentían cada vez más seguras de las protecciones legales a su alrededor. Los registros de nacimiento falsificados se volvieron más fáciles de producir a medida que más empleados y funcionarios eran incorporados a la conspiración mediante pagos o coerción. Robert Brennan había establecido vínculos con 7 familias en Carolina del Sur y Georgia dispuestas a pagar entre $800 y $1,500 por un niño que pudiera pasar por blanco. Las cifras eran descomunales. Una persona esclavizada con un oficio podía venderse por $1,200, pero estas transacciones involucraban niños que no aportarían trabajo durante años y que requerían una manipulación legal extensa para ocultar su origen. Los precios altos reflejaban tanto el riesgo implicado como la desesperación de parejas blancas adineradas que no podían tener hijos por medios convencionales. Samuel Porter se encargaba de la logística, viajaba entre plantaciones, identificaba posibles candidatos, coordinaba los tiempos y gestionaba el transporte. El Dr. Horace Strickland aportaba la documentación médica cuando era necesario, certificaba que los niños estaban sanos y, más importante aún, elaboraba certificados de nacimiento y registros de vacunación que establecían identidades falsas.
Para finales de 1851, 17 niños ya habían pasado por esta red. Vivían en hogares repartidos por el sur, asistían a la escuela, aprendían a leer y escribir, y crecían con todos los privilegios de la blancura que les habían sido negados a sus madres. Ninguno sabía de dónde venía. Los más pequeños, los 6 nacidos en 1850 y 1851, crecerían sin recordar nada anterior a sus familias adoptivas. Los mayores, como Lily, ahora Sarah Brannan, con 7 años y aprendiendo piano, conservaban apenas impresiones vagas de un antes, fragmentos oníricos que se volvían más difusos con cada año que pasaba. El secreto no lo guardaban solo las familias blancas que habían comprado a esos niños, sino también las madres esclavizadas que los habían perdido. Hablar de lo ocurrido era peligroso y, además, inútil. No había autoridad a la que recurrir, ni ley que reconociera su pérdida como un delito. La esclavitud les había arrebatado a sus hijos de la forma más completa imaginable, no mediante venta o muerte, sino mediante borrado y transformación. Los niños no habían muerto, pero habían desaparecido tan por completo como si lo hubieran hecho. Para las mujeres esclavizadas del Low Country de Carolina del Sur, el dolor de esas desapariciones se agravaba por un conocimiento terrible: sus hijos estaban vivos, creciendo en algún lugar, pero viviendo como blancos, criados por personas que nunca les dirían la verdad sobre su origen. Era un duelo sin resolución, una pérdida sin tumba que visitar, una herida que no podía sanar porque no podía ser reconocida. Pero la red que había operado con tanta eficacia y secreto estaba a punto de resquebrajarse, no por una exposición desde fuera, sino por una traición desde dentro. En marzo de 1852, Duncan Hess enfermó. Todo comenzó con una tos persistente y fiebre, síntomas que al principio descartó como una afección respiratoria común. Pero, en cuestión de 2 semanas, la tos empeoró, empezó a expulsar sangre y la fiebre subió tanto que Thomas Coulson mandó llamar a un médico de Charleston. El diagnóstico fue consunción, tuberculosis, y el pronóstico, sombrío. Hayes pasó los 3 meses siguientes recluido en sus habitaciones, con el cuerpo deteriorándose de forma constante. Thomas Coulson contrató a un capataz temporal para administrar la plantación, un hombre llamado Walter Griffin, que no sabía nada de la red de tráfico infantil y fue mantenido deliberadamente en la ignorancia. Para junio, ya era evidente que Hayes no se recuperaría. Apenas podía hablar por encima de un susurro, y había adelgazado tanto que la ropa le colgaba del cuerpo. A finales de junio, Hayes pidió hablar en privado con Thomas Coulson. Cuando Thomas llegó a las dependencias, encontró a Hayes incorporado en la cama, respirando con dificultad, pero con los ojos alerta. Hayes señaló la tabla suelta del suelo donde había escondido su diario y le dijo a Thomas que lo sacara. Thomas leyó el diario esa misma noche en su estudio, descifrando la letra apretada de Hayes a la luz de una lámpara. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Hayes había documentado con detalle la desaparición de cada niño, fechas, nombres de las madres, descripciones físicas y, lo más incriminatorio, referencias a Samuel Porter, Robert Brannan y el Dr. Strickland. También había anotado montos aproximados de dinero involucrados en varias transacciones, basándose en conversaciones escuchadas al pasar. El diario no era un registro completo de la red. Hayes no había presenciado las 17 transacciones y tenía un conocimiento limitado de las familias receptoras, pero contenía suficiente información específica como para ser peligrosamente devastador. Si caía en manos equivocadas, si un periódico abolicionista lo obtenía, si un investigador federal que examinara el comercio ilegal de esclavos lo descubría, las consecuencias se extenderían mucho más allá de Thomas Coulson. Esto no era solo una violación de códigos morales que muchos blancos sureños estaban dispuestos a ignorar. Era fraude, falsificación de documentos legales y una conspiración que implicaba a algunas de las familias más prominentes de Carolina del Sur. Thomas le preguntó a Hayes por qué había guardado registros así. Hayes, con la voz apenas audible, le dijo que aún no había decidido si usaría el diario como seguro o como palanca, solo había querido tener prueba de algo extraordinario.
Había pasado su vida imponiendo un sistema brutal y creía estar más allá de la sorpresa. Pero el tráfico de niños le había mostrado nuevas profundidades de lo que la gente era capaz de hacer cuando tenía poder absoluto sobre otros. Quería dejar constancia. Quería que alguien lo supiera. Ahora, frente a la muerte, Hayes le ofreció a Thomas un trato. Thomas podía quedarse con el diario, con una condición. Debía entregar una carta sellada a Catherine, la madre cuyo hijo Joseph había sido tomado. Hayes no le diría a Thomas que contenía la carta, pero le prometió que no pondría en peligro la red ni expondría la conspiración. Era, dijo, un asunto personal. Thomas aceptó, aunque no tenía intención de cumplir la promesa. Tomó el diario y lo quemó esa noche, observando cómo las páginas se encogían y ennegrecían en la chimenea de su estudio. El humo olía acre, químico por la tinta, y mantuvo las ventanas cerradas pese al calor para asegurarse de que ningún fragmento de papel pudiera escapar y flotar hasta donde alguien lo encontrara. Duncan Hayes murió 3 días después, el 4 de julio de 1852. Lo enterraron en un pequeño cementerio dentro de los terrenos de la plantación, con una lápida sencilla que indicaba su nombre y fechas. No hubo servicio. Thomas Coulson asistió al entierro, pero no pronunció palabra sobre la tumba. La carta que Hayes había escrito para Catherine permaneció sellada en el cajón del escritorio de Thomas durante 2 semanas. Pensó en quemarla, como había quemado el diario, pero la curiosidad se lo impidió. Finalmente, una noche, cuando la casa estaba en silencio, rompió el sello y leyó lo que Hayes había escrito. La carta contenía una dirección en Columbia, 134 Westfield Avenue, y un nombre, Sarah Brannan. Debajo, Hayes había escrito una sola línea, * tu hija vive. El botón que te devolví venía de su ropa. *. Thomas leyó la carta 3 veces, sintiendo el estómago cerrarse con cada lectura. Hayes había descubierto de algún modo dónde habían colocado a Lily. Esa información solo podía haber salido de Samuel Porter o de Robert Brannan, lo que significaba que la red había sido comprometida, alguien había filtrado o vendido datos. Y Hayes, en su último acto, había elegido armar a una madre esclavizada con un conocimiento capaz de deshacerlo todo. Thomas quemó la carta igual que había quemado el diario. Pero entendió que destruir el papel no borraba el conocimiento. Hayes podía haberle hablado ya a Catherine. Podía haberle contado a otros. La información existía ahora en la memoria humana, donde podía propagarse y multiplicarse sin control. Thomas sopesó sus opciones con cuidado. Podía vender a Catherine de inmediato, enviándola lejos de Carolina del Sur y dispersando la amenaza antes de que se materializara. Pero una acción así llamaría la atención, levantaría preguntas entre las otras personas esclavizadas de Fairhope, que se preguntarían por qué Catherine había sido señalada específicamente. También alertaría a Samuel Porter y a Robert Brannan de que algo había salido mal, lo que podía desatar pánico y decisiones impulsivas dentro de la red. En su lugar, decidió vigilar a Catherine de cerca y esperar. Si ella intentaba moverse hacia Columbia, si trataba de comunicarse con alguien fuera de la plantación, actuaría. Hasta entonces, mantendría las operaciones normales y confiaría en que la falta de poder de una mujer esclavizada contuviera la amenaza. Lo que Thomas no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Catherine ya tenía toda la información de la carta de Hayes. Hayes había hablado con ella 2 veces antes de morir, durante momentos en que Thomas había estado fuera de la plantación por negocios. Le dijo dónde habían llevado a Lily y, más importante aún, le explicó cómo funcionaba toda la red, las plantaciones involucradas, los nombres de los hombres blancos que coordinaban las transacciones y las ubicaciones aproximadas donde habían colocado a otros niños. Hayes compartió esa información por motivos que ni él mismo comprendía del todo. Tal vez era la culpa, finalmente imponiéndose ante la cercanía de la muerte. Tal vez era el deseo de sembrar caos en un sistema que había pasado su vida sosteniendo. Tal vez era simple rencor hacia los hombres ricos que habían ganado mientras él asumía riesgos por un salario modesto.
Fuera cual fuera la razón, Hayes le dio a Catherine algo extraordinario, conocimiento. Catherine no hizo nada con ese conocimiento de inmediato. Entendía que cualquier acción directa terminaría en su muerte o en su venta. No podía viajar a Colombia. No podía escribir cartas. No podía acudir a ninguna autoridad. El mismo sistema que le había arrebatado a su hijo también se había asegurado de que no tuviera forma de contraatacar. Claro, Catherine hizo algo que resultaría mucho más peligroso para la red que cualquier acción inmediata, se lo contó a las otras madres. Una por una, con extremo cuidado y en absoluto secreto, compartió lo que Hayes le había revelado. Raina supo que su hija Lily vivía en Colombia bajo el nombre de Sarah Brannan. Una mujer llamada Hannah supo que su hijo vivía en Charleston, rebautizado como Michael Garrison. Otra mujer, Clara, supo que su hija había sido llevada a Savannah, Georgia, y que ahora se llamaba Anna Whitfield. Las madres no podían recuperar a sus hijos. No podían revelar la verdad. Pero tenían el conocimiento, y se lo pasaban entre ellas como contrabando precioso, creando un contraarchivo para reemplazar el diario que Thomas Coulson había quemado. Cada mujer memorizó nombres y direcciones. Los repetían en silencio, los ensayaban en su mente, se aseguraban de que la información no se perdiera. Ese archivo no tenía otro propósito que su propia preservación. Las madres no se hacían ilusiones sobre justicia o reencuentro. Pero el conocimiento en sí se convirtió en una forma de resistencia, prueba de que sus hijos habían existido, de que se habían cometido crímenes, de que la historia no quedaría controlada por completo por quienes tenían el poder de escribir los registros oficiales. En agosto de 1852, la red cesó sus operaciones. Samuel Porter envió aviso a los 5 dueños de plantación implicados de que todas las actividades debían suspenderse indefinidamente. La muerte de Duncan Hess había creado incertidumbre, y corrían rumores, vagos, sin confirmar, de que información se había filtrado. El riesgo era demasiado alto para continuar. A las familias blancas que habían recibido a los niños se les instruyó mantener sus historias y evitar cualquier comunicación con las demás. La conspiración entró en una fase de silencio protector. Robert Brennan, quizás sintiendo el peso de una culpa acumulada, o quizás simplemente reconociendo el peligro legal en el que se había metido, hizo un último gesto. A través de Samuel Porter, envió un mensaje a Thomas Coulson y a los otros dueños de plantación, si se descubría que alguna de las madres esclavizadas intentaba comunicarse sobre los niños, debía ser vendida de inmediato, pero no dañada. La violencia que había caracterizado a gran parte de la institución esclavista no debía extenderse a estas mujeres en particular, argumentó Brennan, porque la brutalidad solo aumentaría las posibilidades de exposición si alguien llegaba a presenciarlo y decidía hablar. No era misericordia, sino pragmatismo, y al menos un dueño de plantación lo ignoró, convencido de que gestionar el riesgo requería soluciones más permanentes. En octubre de 1852, una mujer llamada Hannah desapareció de Elmwood Plantation, cerca de Georgetown. Había sido una de las madres a las que Catherine les habló de la red, y cometió el error de hacer demasiadas preguntas sobre permisos de viaje y caminos hacia Charleston. El capataz la reportó como fugitiva, y un grupo de búsqueda pasó 3 días rastreándola en los bosques y pantanos cercanos. Nunca la encontraron. Las otras madres entendieron lo que significaba la desaparición de Hannah. Alguien estaba vigilando. Alguien sabía que la información se había difundido, y alguien había decidido actuar. La frágil seguridad del silencio empezaba a romperse. Dentro de la red de comunidades esclavizadas, el mensaje corrió en el lenguaje codificado del duelo y la advertencia, *no digas nada. No hagas nada. Olvida lo que sabes si quieres sobrevivir. Catherine, que había sido la fuente de la información, comprendió que estaba en peligro inmediato. Pero tenía una ventaja, Thomas Coulson no sabía con certeza que sabía ella ni a quién se lo había dicho. Su vigilancia no había revelado nada incriminatorio porque Catherine fue extraordinariamente cuidadosa, compartiendo información solo en conversaciones susurradas,
En momentos en que no había capataz ni persona blanca a distancia de oír. En noviembre de 1852, 3 meses después de que las operaciones de la red fueran suspendidas, Robert Brannan recibió una carta que le heló la sangre. La carta llegó a su bufete en Colombia a través de un mensajero que no dio información sobre su origen. Estaba escrita con una caligrafía cuidadosa y educada, en papel común, sin marcas distintivas. La carta decía: sé lo que han hecho. Sé los nombres de 17 niños y las familias que los compraron. Sé en qué plantaciones nacieron y los nombres de sus madres. No expondré esta información por ahora, pero deben entender que existen múltiples manos y será divulgada si le ocurre algún daño a ciertas personas. Recibirán nueva comunicación dentro de un año. No esperen nada hasta entonces. La carta no estaba firmada y no contenía exigencias específicas, lo que la hacía más aterradora que un chantaje directo y sencillo. Robert se la mostró a Samuel Porter, y juntos intentaron determinar su origen. ¿Había compartido Duncan Hess el contenido de su diario con alguien antes de morir? ¿Había aprendido a escribir alguna de las madres esclavizadas y conseguido papel y acceso al correo, un escenario casi imposible? ¿Había descubierto a alguien fuera de la red alguna evidencia y estaba lanzando amenazas preliminares? No tenían respuestas, solo un miedo que iba en aumento. El doctor Horus Strickland, al enterarse de la carta, insistió en que debían acudir a las autoridades y afirmar que estaban siendo atacados por agitadores abolicionistas que intentaban incriminarlos. Pero Robert vio el fallo fatal de esa estrategia: cualquier investigación acabaría descubriendo los documentos falsificados que el propio Strickland había creado. Los certificados de nacimiento, los registros de vacunación y las constancias médicas que habían hecho legalmente posibles las transformaciones de los niños no resistirían el escrutinio. Ir con las autoridades significaba arriesgar la exposición de los mismos delitos que querían ocultar. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la conspiración que había operado con tanto cuidado y secreto ahora estaba amenazada desde varios frentes. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. En enero de 1853, llegó una segunda carta, esta vez entregada en la casa de Samuel Porter en Charleston. La letra era distinta a la de la primera, más áspera, menos educada. Pero el contenido era igual de perturbador. 5 madres saben dónde están sus hijos. Si alguna de estas mujeres desaparece o sufre algún daño, los nombres serán publicados en todos los periódicos abolicionistas desde Boston hasta Filadelfia. No se puede matar la información una vez que ha sido distribuida. Cesen toda acción adicional contra estas mujeres. Esa carta cambió por completo la dinámica. El autor no pedía dinero ni hacía demandas. Estaba estableciendo un escenario de destrucción mutua asegurada. Cualquier acción contra las madres activaría la exposición de la red, lo que destruiría a las familias blancas involucradas y podría llevar a un proceso penal. Samuel Porter comprendió algo que Robert Brannan aún no había asimilado: el chantajista podía ser una persona esclavizada, o podía estar trabajando con personas esclavizadas que tenían acceso a información pero una capacidad muy limitada para actuar directamente. Las cartas eran protectoras, no explotadoras, lo que sugería que el objetivo principal del autor no era el beneficio personal, sino evitar la violencia contra individuos específicos. Pero la protección basada en amenaza era un arreglo frágil, y ambos lados entendían que podía colapsar en cualquier momento. En febrero de 1853, Thomas Coulson tomó una decisión que resultaría catastrófica. A pesar de las advertencias en las cartas, a pesar del consejo de Robert Brannan de no actuar contra las madres, Thomas decidió que Catherine representaba un riesgo demasiado grande. Sabía demasiado y, mientras siguiera en Fairhope Plantation, podía llegar a comunicarse con abolicionistas o investigadores federales.
Thomas arregló la venta de Catherine a un tratante especializado en lo que, con eufemismo, se llamaba el mercado del suroeste, las plantaciones algodoneras de Mississippi y Luisiana, donde las condiciones eran notoriamente duras y la esperanza de vida, corta. Le dijo al tratante que Catherine era problemática y que debía ser enviada muy lejos, donde no pudiera tener contacto con su comunidad anterior. La venta se cerró el 18 de febrero de 1853. Sacaron a Catherine de Fairhope Plantation antes del amanecer, sin darle oportunidad de despedirse de nadie, y la llevaron a Charleston, donde quedó retenida junto a otras personas esclavizadas que esperaban transporte. Pasó 6 días en un corral de esclavos, una estructura de ladrillo cerca de los muelles, donde mantenían a la gente en celdas abarrotadas hasta que barcos o columnas por tierra pudieran llevarlos a sus destinos. Al 7º día, Catherine desapareció del corral. El tratante la reportó como fugitiva, pero no se hizo un esfuerzo serio por encontrarla. Las personas esclavizadas que escapaban de Charleston solían esconderse en la pequeña comunidad negra libre de la ciudad o intentar llegar al norte a través de la red clandestina de quienes estaban dispuestos a ayudar. Pocos lo lograban. La mayoría era capturada en cuestión de días y de vuelta. A Catherine nunca la encontraron. Si logró escapar, si murió en el intento o si encontró otro destino, sigue siendo desconocido. Lo que sucedió después sugiere que alguien había estado observando, y que la venta forzada y la desaparición de Catherine activaron la consecuencia de la que las cartas habían advertido. En marzo de 1853, llegó un paquete a la oficina del Pennsylvania Freeman, un periódico abolicionista publicado en Filadelfia. El paquete contenía un relato escrito y detallado de la red de tráfico infantil, incluyendo los nombres de los 5 dueños de plantación implicados, el papel desempeñado por Samuel Porter, Robert Brannan y el Dr. Horace Strickland, y datos parciales sobre varios de los niños traficados. El relato no estaba completo. No incluía a los 17 niños ni a todas las familias receptoras, pero contenía suficientes detalles específicos y verificables como para resultar creíble. Incluía fechas de nacimiento, ubicaciones de las plantaciones, los nombres de 3 madres esclavizadas y 2 direcciones donde se había colocado a algunos niños, Sarah Brannan en el 134 de Westfield Avenue, en Columbia, y Michael Garrison en el 67 de Church Street, en Charleston. El editor del periódico, un hombre llamado Oliver Johnson, comprendió de inmediato que tenía entre manos evidencia de un crimen extraordinario. Pero también entendió los riesgos de publicarlo. El relato provenía de una fuente anónima, sin credenciales verificables. El periódico podía ser demandado por asterisco difamación si las acusaciones resultaban falsas o imposibles de probar. Y publicar un material tan incendiario en 1853, cuando la tensión entre el norte y el sur crecía rumbo a una guerra eventual, podía traer consecuencias que irían mucho más allá de un solo escándalo. Johnson dedicó 2 semanas a investigar las afirmaciones. Envió a un corresponsal a Columbia para comprobar si una familia llamada Brennan vivía en el 134 de Westfield Avenue y si tenían una hija. El corresponsal confirmó ambos datos, pero no pudo determinar el verdadero origen de la niña sin levantar sospechas. Johnson también consultó con abogados sobre las implicaciones legales de publicar el relato. Los abogados le advirtieron que, sin el testimonio de las madres esclavizadas, algo imposible de obtener, ya que las personas esclavizadas no podían testificar contra blancos en los tribunales del sur, el caso no podría llevar a una acusación formal. Sería una denuncia explosiva sin ningún remedio legal. El 2 de abril de 1853, Oliver Johnson tomó su decisión. Escribió una respuesta a la fuente anónima, dirigiendo la carta a un amigo de la verdad, y publicó un aviso en varios periódicos indicando que se había depositado una carta de ese tipo en un lugar específico de Filadelfia, explicando por qué no podía imprimir el relato completo. Los obstáculos legales y prácticos eran demasiado severos. Publicarlo destruiría al periódico sin conseguir justicia para los niños traficados. En su lugar, Johnson propuso una alternativa.
publicaría un editorial cuidadosamente redactado sobre la posibilidad teórica de crímenes como ese, aumentando la conciencia pública sobre los vacíos del sistema legal que podían permitir que niños esclavizados fueran traficados y que sus identidades fueran borradas. No mencionaría personas ni lugares concretos, pero describiría la mecánica de cómo una red así podría funcionar. El editorial se publicó el 15 de abril de 1853, bajo el titular El crimen invisible, cómo los hijos de madres esclavizadas podían ser vendidos dentro de la sociedad blanca. Fue escrito con extremo cuidado para evitar una demanda por difamación, presentando el escenario como una posibilidad hipotética y no como un informe factual. El editorial generó cierta discusión en círculos abolicionistas, pero fue ignorado en gran medida por la prensa generalista y no tuvo un impacto práctico en las familias implicadas. Para Robert Brannan, Samuel Porter y los demás involucrados en la red, el editorial fue a la vez un alivio y una fuente de ansiedad persistente. Se habían librado de la exposición directa, pero saber que existía información detallada sobre sus acciones, en algún lugar fuera de su control, significaba que nunca podrían sentirse completamente a salvo. La verdad sobre lo que ocurrió con los 17 niños permanecería oculta durante más de un siglo, enterrada en el silencio y protegida por la destrucción de los registros. Pero la historia no terminó en 1853. Continuó a través de las vidas de los niños traficados, ninguno de los cuales llegaría a saber de dónde venía. Sarah Brennan, nacida como Lily, hija de Raina en Fairhope Plantation, creció creyendo que era la hija huérfana del difunto hermano de Robert Brannan. Fue a la escuela, aprendió piano y francés, y finalmente se casó con un comerciante de Greenville en 1862, justo después de que comenzara la guerra civil. Tuvo 3 hijos propios, todos criados como blancos. Y murió en 1903, a los 59 años, sin saber jamás que su madre había sido una mujer esclavizada que pasó toda su vida llorando una pérdida que nunca pudo nombrar. Michael Garrison, nacido de Hannah en Elmwood Plantation, se convirtió en empleado bancario en Charleston y más tarde sirvió brevemente en el ejército confederado antes de desertar en 1864. Se casó 2 veces, tuvo 4 hijos y murió de neumonía en 1891. Su obituario en un periódico de Charleston lo describía como un miembro respetado de la comunidad y no mencionaba nada inusual sobre sus orígenes. De los 17 niños, 15 llegaron a la edad adulta. 2 murieron en la infancia por enfermedades no relacionadas con el tráfico. Los 15 que sobrevivieron se casaron y formaron sus propias familias. Ninguno descubrió nunca su verdadero origen. Las madres que supieron dónde habían colocado a sus hijos cargaron con ese conocimiento hasta su muerte. Raina murió en Fairhope Plantation en 1867, 2 años después de la emancipación, sin haber intentado viajar a Columbia para ver a la hija que no la habría reconocido. Fue enterrada en una tumba sin marca cerca de los antiguos barracones de esclavos. Su nombre no quedó registrado en ningún documento oficial. Ruth, la amiga de Raina, vivió hasta 1889. En los años posteriores a la emancipación, aprendió a escribir y, con el tiempo, anotó parte de lo que sabía en un cuaderno pequeño que su bisnieta descubrió en 1956. El cuaderno contenía relatos fragmentarios de las experiencias de varias mujeres esclavizadas, incluyendo un pasaje sobre niños que habían sido tomados y hechos blancos. La bisnieta, sin comprender la importancia de lo que había encontrado, donó el cuaderno a una sociedad histórica local, donde fue archivado y, en gran medida, olvidado. En 1978, un estudiante de posgrado que investigaba comunidades afroamericanas de Carolina del Sur después de la Guerra Civil se topó con el cuaderno de Ruth en la colección de la Sociedad Histórica. La estudiante, una mujer llamada la Dra. Elaine Morrison, reconoció el peso de aquellos pasajes sobre los niños y comenzó un proyecto de investigación que consumiría los siguientes 12 años de su vida. La doctora Morrison rastreó registros de propiedad, certificados de nacimiento y genealogías familiares por Carolina del Sur y Georgia.
Cruzó fechas y ubicaciones, intentando confirmar si el relato de Ruth era preciso o apócrifo. Lo que descubrió fue, a la vez, más y menos de lo que había esperado. Encontró indicios de que al menos 7 niños con una piel inusualmente clara habían nacido de mujeres esclavizadas en distintas plantaciones del Low Country entre 1843 y 1851. Halló vacíos en registros de plantación donde niños que deberían haber sido anotados estaban misteriosamente ausentes. Encontró varios certificados de nacimiento falsificados que coincidían con la cronología descrita por Ruth. Y encontró descendientes, familias blancas que no tenían idea de que su linaje incluía a una mujer esclavizada que había dado a luz más de un siglo antes. La doctora Morrison publicó sus hallazgos en 1990 en una revista académica, presentando la evidencia con cautela y evitando afirmaciones definitivas sobre la identidad de familias específicas. El artículo generó cierta discusión entre historiadores, pero recibió poca atención del público general. Las familias que podrían haber sido afectadas nunca se presentaron, ya fuera por desconocer la investigación o por no querer reconocer sus implicaciones. Los 17 niños habían sido absorbidos con tal profundidad por la sociedad blanca que rastrearlos se volvió casi imposible. Sus descendientes, que para la década de 1990 se contaban por cientos, vivían por todo Estados Unidos. Y casi todos ignoraban que sus árboles genealógicos tenían una rama oculta que llevaba de vuelta a los barracones de esclavos de plantaciones de Carolina del Sur. Una descendiente, una mujer llamada Patricia Hellman, finalmente sí conoció la verdad. En 2003, mientras investigaba su historia familiar, descubrió irregularidades en el certificado de nacimiento de su tatarabuela, Sarah Brannan, nacida en 1843. El documento había sido enmendado 2 veces y la fecha original había sido alterada. Patricia, que trabajaba como asistente legal y reconocía el fraude documental cuando lo veía, inició su propia investigación. Lo que descubrió en el transcurso de 3 años la llevó de vuelta al trabajo de la doctora Morrison y, finalmente, al cuaderno de Ruth. Patricia comprendió, con un sobresalto, que su tatarabuela había nacido en la esclavitud como Lily, hija de Raina, antes de ser vendida a la sociedad blanca con solo 6 meses de vida. Patricia luchó con ese conocimiento. Cuestionaba todo lo que entendía sobre la identidad de su familia. Despertaba preguntas incómodas sobre complicidad, quién había sabido qué y cuándo, y si sus antepasados habían sido víctimas o participantes de un crimen. Pensó en hacerlo público, pero al final decidió no hacerlo, temiendo las consecuencias sociales y profesionales. Sin embargo, sí hizo una cosa. Visitó el lugar donde había estado Fairhope Plantation, que había sido abandonada a inicios del siglo XX y ahora estaba cubierta por kudzu y pinos. Caminó por lo que habían sido los barracones, encontrando solo piedras dispersas de tabí y fragmentos rotos de cerámica. Y se detuvo donde su tatarabuela Raina había vivido, intentando imaginar cómo habría sido perder a un hijo de una manera tan total e irrevocable. Patricia dejó un pequeño ramo de flores silvestres en el sitio y condujo de regreso a Columbia. Nunca volvió. La historia de los 17 niños representa un crimen que nunca fue juzgado, un trauma que nunca fue reconocido y una verdad que sigue siendo, en gran medida, desconocida. Los niños traficados vivieron sus vidas sin saber lo que les habían hecho. Las madres que los perdieron murieron sin justicia ni reencuentro. Los hombres blancos que orquestaron la red nunca rindieron cuentas. Pero la historia no desapareció por completo. Sobrevivió en fragmentos, en el cuaderno de Ruth, en los huecos de los registros de las plantaciones, en certificados de nacimiento falsificados que levantaban sospechas cuando se examinaban con cuidado, y en los recuerdos transmitidos dentro de familias afroamericanas que contaban historias de niños que se desvanecieron y nunca volvieron a verse. Las estructuras legales y sociales que hicieron posible ese tráfico eran propias de la institución de la esclavitud en Estados Unidos, pero reflejaban patrones más amplios de poder, explotación y el borrado de verdades incómodas que han continuado, en distintas formas, a lo largo de la historia. Los niños eran valiosos porque podían pasar por blancos,
porque su apariencia les permitía cruzar una frontera racial que determinaba todo sobre la vida de una persona en la América del siglo XIX. Esa frontera se sostenía mediante violencia, ley y costumbre. Y los hombres que traficaban a esos niños entendían perfectamente cómo explotarla para obtener ganancias. Las madres que perdieron a sus hijos ejercieron la resistencia que pudieron. Recordaron. Se dijeron entre sí lo que sabían y crearon un archivo informal para contrarrestar el silencio oficial. No bastó para lograr justicia ni para recuperar a sus hijos. Pero era algo. Era una negativa a permitir que el crimen fuera borrado por completo. Hoy, descendientes de esos 17 niños viven en todo Estados Unidos. La mayoría nunca sabrá la verdad sobre su ascendencia. Unos pocos, como Patricia Hillman, pueden encontrar fragmentos de la historia y verse obligados a decidir qué hacer con ese conocimiento. La elección se complica porque el crimen fue cometido hace generaciones por personas ya fallecidas, y víctimas y perpetradores existen ahora solo como nombres en registros históricos. Pero quizá haya valor en saber, incluso cuando saber no cambia nada del presente. Quizá comprender lo que ocurrió, lo a fondo que podía borrarse una identidad, lo completamente que podían robarse niños no solo a sus madres sino a sus propias historias, nos diga algo importante sobre los mecanismos del poder y la posibilidad de resistencia, incluso en sistemas diseñados para hacer la resistencia imposible. Los 17 niños del Low Country de Carolina del Sur fueron transformados en estadounidenses blancos mediante fraude, fuerza y la explotación del poder absoluto sobre personas esclavizadas. El duelo de sus madres fue silenciado, pero no eliminado. La historia fue enterrada, pero no se perdió del todo. Y más de 170 años después, seguimos con preguntas que no tienen respuestas satisfactorias. ¿Cómo se ve la justicia para crímenes tan antiguos? ¿Cómo reconocemos un trauma que fue deliberadamente olvidado? ¿Qué les debemos a las personas cuyas historias fueron borradas de la historia oficial? Este misterio nos muestra que los crímenes más completos no son los que se cometen en la oscuridad, sino los que se cometen a plena vista, protegidos por la ley y la costumbre, con sus pruebas destruidas cuidadosamente y con sus víctimas privadas incluso del lenguaje para nombrar lo que se les hizo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.